Hola chicos, demos un momentito y ya te empezamos. Ahora sí chicos, buenos días. Perdón la demora. Veo que cada vez tenemos menos. ¿Sale? Ay, el nombre. Perdón. Siempre se me olvida cambiar el nombre. Hecho. Muy bien. Hoy estamos aquí. Estamos a 25 de mayo de 2021. Tenemos presentes nada más a Javier y a René. Y a Javier dos veces. Para que no digan. Javier. Los demás debo suponer que no se conectaron. ¿Sí? Por lo mismo, vamos a empezar de un vez. Muy bien. Entonces, ¿tenemos alguna duda respecto de los temas y del contenido que hemos estado viendo en el transcurso, chicos? Creo que no, profe. Muy bien, René. A ver, antes de empezar, quiero mostrar algo. ¿Sale? Precisamente, este es el temario de la materia. Espérame, lo subo. Ahí está. ¿Sale? Ese fue gratis. Perdón. Ya vimos el tema 1, ya pasamos al tema 2, ¿sí? Vamos a entrar precisamente al tema 3, ¿sale? Pero, como ustedes bien saben, la semana que viene es semana de evaluaciones, ¿sale? Entonces, seguramente, y la pregunta obligada que debo imaginar que seguramente me van a hacer es ¿hasta dónde viene el examen? ¿Cierto? Sí, profe. Bueno, para empezar, no se preocupen. El examen viene únicamente del tema 1 y del tema 2. No viene nada del tema 3. El tema 3 ya no entra en este primer parcial. ¿Sale? O sea, ¿y por qué no entra? Pues porque precisamente ya no estamos en tiempo como para ingresarlo al parcial y pueda ser evaluado en este. ¿Por qué? Porque como estamos una semana, generalmente yo no meto contenidos que no haya visto previamente con suficiente tiempo y no creo que siquiera acabemos este tema. O sea, no lo vamos a acabar ahorita. Como no lo vamos a acabar ahorita, pues no tiene caso que lo meta. ¿Vale? Entonces, únicamente por si llegan a conectarse sus compañeras y compañeros más adelante, o llegan a preguntarles a ustedes qué viene en el examen, pues ya ustedes les pueden decir que solamente viene tema
1 y tema 2. ¿Sale? Diapositivas de contenido. Otras horas. Diapositivas de contenido del tema 2 no hay. ¿Por qué no hay? Porque obviamente pues, fueron los artículos de la Constitución que nosotros estuvimos viendo. ¿Sale? Entonces, de ahí en el tema 2 no hay diapositivas. Lo único que ustedes tienen que leer, ¿sí? Son los artículos de la Constitución que estuvimos analizando. ¿Sale? ¿Dudas con esto? No, profe. Muy bien. Yo tengo una pregunta que no me acuerdo si lo hice con ustedes o no. ¿Ya les di sus fechas de exámenes? No. Ya, profe, ya no las había dado. Ya, profe. Ya, Perfecto. ya. Entonces nos toca el próximo martes, ¿cierto? O el jueves. El 3 de junio, creo que es martes, ¿no? Es martes. Es martes. A ver, mejor lo checo antes de decir una burrada. No, es jueves. Ajá, entonces ya me acordé que ustedes los dejé en jueves. Entonces a sus otros compañeros los voy a dejar en martes. ¿Sale? Bueno. Vamos a empezar precisamente nuestro tema del día de hoy. Aprovechando que ya dimos una pequeña explicación sobre esto. Vamos a iniciar. ¿Vale? El temario habla concretamente de la actividad orgánica del Estado mexicano. ¿Sí? Actividad y atribuciones del Estado, funciones del Estado, división de poderes, función administrativa, ¿sí? Del Estado. ¿Sale? Sin embargo, ¿qué significa todo este palabrerío de decir atribuciones y funciones del Estado? Actividad orgánica del Estado. Voy a utilizar la pizarra para empezar a trabajar con ustedes. ¿Por qué? A ver. Primero quiero que entendamos algo que ya habíamos checado anteriormente, pero que nunca está por demás dejar bien claro. ¿Sale? ¿Y qué es esto? Déjenme encontrar. ¿Sí? Hagan de cuenta que esa cosa verde que está ahí, o sea, el círculo que está ahí, hagan de cuenta que es el Estado mexicano. ¿Sí? Ya se preguntarán seguramente, ¿por qué un círculo? ¿No? ¿Por qué un círculo tiene la forma, o por qué el maestro dice que el círculo es el Estado mexicano? Porque eso es lo que es realmente la actividad del Estado. Es un círculo interminable. Es un ciclo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el Estado mexicano tiene que ser un círculo porque debe de englobar todas aquellas funciones, su estructura, su organización, los elementos y los componentes de un Estado para poder funcionar como tal. ¿Sale? Entonces, ¿sí? ¿Qué es en sí un Estado? ¿Sí? Debemos entenderlo para poder comprender su naturaleza, tanto jurídica como física. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que el Estado nos obliga a muchas cosas? ¿Sí? Como seres humanos, nos obliga a muchos. Y al final del día, nosotros no tenemos absolutamente nada. ¿Sale? ¿Qué es el Estado entonces? Déjenme tomar una línea. Primero que nada, debemos de partir del punto de que el Estado es esto. ¿Sale? Esto es el Estado.
¿Cómo? A ver, ¿el Estado es una persona moral? Para empezar, ¿qué es una persona moral, chicos? ¿Que se acuerdan que les han dicho que es una persona moral? Sería una empresa Ok, me gusta una o empresa. una organización. Va, me gustó más la segunda. Me gusta más la segunda. Una organización. Aunque no es el término correcto, pero incluye precisamente algunos elementos de la definición jurídica de persona moral. ¿Sale? ¿Alguna otra idea que quieran aportar? ¿No? Bueno, déjenme pintar otra raya. Una persona moral parte de la idea, ¿sí?, de que es un elemento inexistente. ¿Por qué es un elemento inexistente? Porque no tiene un cuerpo, no tiene elementos físicos que podamos tocar. Es decir, es un ser intangible. Entendido este último concepto como una cosa o algo, como lo quieran llamar, o también si lo quieren denominar como sea, que no tiene cuerpo, que nosotros no podemos percibirlo a través de nuestros sentidos. O digan ustedes, ¿cómo percibo a, a Grupo Bimbo? ¿No? ¿Cómo percibo, no sé, a Huawei? ¿Cómo percibo a Sony? Es más, ¿cómo percibo a la universidad? Pues no se puede, ¿por qué? Porque ninguno de ellos tiene cuerpo. Seguramente me han dicho, no, profe, sí, pero tiene la estructura de la escuela. En el caso, por ejemplo, de la universidad. Y en el caso de los demás, me van a decir, seguramente, tiene los edificios, los componentes, las personas. Sí, es correcto, pero eso no lo hace una persona moral. Eso es solamente los bienes que lo integran precisamente. ¿Sí? Entonces, una persona moral para el derecho, una persona moral para el derecho, ¿sí?, es un sujeto de derechos y voy a poner abajo. Contra. Perdón, me equivoqué. Yo cuando me hace eso. Cuando ya termino de escribir y no arregla bien las palabras. Ahí está ya. Eso es una persona moral. De palabras más, palabras menos, una fusión de definiciones de varios autores. ¿Sale? Eso es una persona moral. ¿Sí? Es decir, nosotros, los seres físicos, los seres que sí contamos con un cuerpo, debemos aportar algo de nuestra personalidad, ¿sí?, en la persona moral para que ésta pueda existir. ¿Sale? Esa mezcla o ¿cómo le gustaría llamarlo a ustedes? Ese elemento, ¿sí?, o esa proyección de la personalidad es lo que hace a las personas morales existentes. ¿Sale? Es decir, yo, o sea, me junto, o nosotros tres, digo ya, decidimos, vamos a crear una empresa, ¿sí?, que se dedica a la venta de adornos de plástico que funcionen con luz solar, ¿no?
Y a nosotros al crear esa empresa, ¿sí? Vamos y hacemos un acto jurídico por el cual creamos esa empresa. Bueno, esa empresa vive gracias a nosotros tres, porque cada uno de los tres otorgó precisamente una parte de su personalidad para que ésta pudiera existir, ¿sale? Si nosotros, la persona moral, técnicamente no existe, ¿no? Así de simple y así de sencillo. Una persona moral no existe, solo existiría en un papel. Y los papeles no siempre tienen valor, ¿sale? Entonces, fuera de eso, una persona moral, entonces, automáticamente es dependiente de los sujetos o de las personas físicas que lo compongan, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ok. Una vez entendido esta parte de la personalidad, ¿sí? Debemos comprender otro elemento muy importante. Bien, me los dibujo. ¿Sí? Ahí está el otro elemento precisamente distintivo del Estado, que es precisamente el poder, ¿vale? ¿Por qué es otro elemento distintivo del Estado del poder? A ver, pónganse a pensar nada más un poco, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo y ustedes me van a decir si hay o no hay poder, ¿vale? Cuando ustedes, no sé si ustedes todavía sigan bajo, bueno, no están viviendo con sus papás, no lo sé, ¿no? Pero vamos a imaginar que sí. Entonces, ustedes un día, cualquiera, despiertan, bajan a desayunar y su mamá les dice automáticamente, oye, recógeme tu cuarto antes de que te pongas a desayunar. ¿Sí? Esa bella y hermosa frase de decirnos siempre, despertarnos mañaneramente con obligaciones, pero bueno, ¿no? Entonces, en ese momento, esa situación, ¿existe o no existe poder? ¿Existe o no existe poder por parte de la orden de nuestra madre que dice que debamos recoger nuestro cuarto antes de desayunar? Sí, no. Sí, no, sí, no, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Generalmente, hijos, cuando den una respuesta, den la firme, no digan el sí, no, ¿sale? Entonces repito la pregunta. ¿En ese mandato hay poder? Sí. Correcto, así es. Sí hay poder. Y ustedes seguramente están pensando, pues sí, toda la autoría y la fuerza que tiene mi mamá para obligarme a cumplir con su determinación, ¿no? Primero de darme la orden, recoge tu cuarto, ¿sí? O darme una orden combinada. Si vas a desayunar, primero recoge tu cuarto, ¿vale? Pero entonces, ahí viene la otra cuestión. ¿Qué es el poder? ¿Sí? Y yo les puedo decir, primero, que el poder es una fuerza, a ver si no lo
pongo sobre el tema. ¿Sí? Ahí está. ¿Vale? Eso es el poder. ¿Sí? Vamos a desentrañarlo un poquito más. A ver, primero es una fuerza de jerarquía. ¿A qué me refiero yo con una fuerza de jerarquía? Claro, no hay poder, ¿sí? Jamás va a existir poder sobre personas o sujetos que se encuentren en el mismo plano. Es decir, ¿a poco sobre sus amigos ustedes ejercen poder? Vamos a imaginar, por ejemplo, ahorita que están nada más ustedes dos. Saber que nos tiene que abrir. Por ejemplo, ahorita que nada más están ustedes dos, Javi y René. ¿A poco sobre ustedes, a poco Javier puede ejercer poder sobre René? Pues yo creo que no, más bien, de hecho, no se puede. ¿Por qué? Porque están en el mismo plano, ¿sí? Y René tampoco puede ejercer poder sobre Javier, ¿sale? Esa es la primera nota distintiva que debemos anotar en el poder. Para que este exista, entonces, debe de haber precisamente una relación de subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien es el jefe y el otro no lo es, ¿sí? O sea, eso es obligatorio como elemento de existencia. Si, por ejemplo, yo no tuviera poder sobre ustedes, ¿sí? Entonces no podría ni calificarlos, no podría ni tomarles asistencia, ni tomarles participación, ni tomarles absolutamente ningún elemento que ustedes necesiten para la composición de su calificación. ¿Sale? O sea, nada, no podría yo hacer nada. ¿Por qué? Porque no existe ese plano donde hay una persona que se encuentra por encima de nosotros. ¿Sí? Ese es precisamente el poder y ese es el elemento que el Estado necesita. Si no, entonces, ¿cómo el Estado o cómo creen ustedes que sin poder el Estado podría obligarnos a cumplir sus determinaciones? ¿Sí? O sea, piénsenlo desde ese punto de vista. No podría. Simple y sencillamente el Estado no podría hacernos o no podría obligarnos a cumplir con sus obligaciones. O sea, no se puede. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Muy bien. Con estos dos elementos, ahora sí ya podemos entender un poquito más qué es un Estado. Sin embargo, estamos viendo precisamente aquellas notas distintivas que el derecho dio precisamente para poder comprender lo que es un Estado, mas no hemos visto todavía lo que es un Estado. ¿Sale? Primero, debemos definir qué es el Estado, porque si no, entonces no podemos explicar cuáles son las funciones del Estado si no sabemos hacia dónde se encamina este sujeto. ¿Sí? Primero, y lo más importante, me olvidó ponerle la rayita. Si no queda derecho, ustedes me disculpan, ¿eh? Voy a ponerlo acá. Ahí está. Primero, ¿qué es un Estado? Ahí está, hasta ahí voy a parar la parte esta de la redacción, ¿sí? Para poder explicar esto de la organización humana. Es bien.
A ver, un Estado es una organización humana. Así es. Es una organización que ya pasó precisamente por una evolución, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que donde nosotros vivimos, que llamamos Estado, es algo que sufrió modificaciones con el transcurso del tiempo, ¿sí? O sea, lo que ustedes viven no es un producto inicial, es un producto terminado de años y años de conflictos, de guerras, de definiciones y de conceptos. ¿Por qué? ¿Cuál es la base, como todo el mundo lo dice y lo sabe? ¿Cuál es la base de toda sociedad, chicos? ¿Cuál es la base de toda sociedad, chicos? Puede ser el gobierno. No. ¿Qué pasó, chicos? ¿Cómo? Ahora sí están quedando muy mal. No, no es La cierto. familia. Exactamente, así es. La base de toda sociedad es la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la primera forma de organización humana, ¿sí? Que llevaba consigo a sus miembros o sus elementos por compartir un lazo o un nexo entre ellos. ¿Vale? Es decir, el lazo consanguíneo que tienen todas las familias es lo que permitía unificar a todas estas personas en grupos, ¿sale? Y es lo que le permitió al Estado poder crear. ¿A través de qué? A través de diferentes familias, ¿sale? Por eso es que es una organización humana, porque las familias, o sea, los diferentes grupos de personas, ¿sí? Son las que permiten hacer que el Estado pueda existir, ¿sale? ¿Sí? Después viene otro elemento muy importante, que es precisamente el territorio, ¿sí? Un espacio geográfico. ¿Por qué? La historia ya se ha encargado de explicarnos a nosotros que los diferentes eh, momentos o diferentes lugares, si los estados generalmente deben de tener un espacio físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque los espacios físicos determinan su fácil ubicación y fácil determinación como sujetos, ¿sale? Sin embargo, la historia también se ha encargado de mostrarnos que no todos los estados, ¿sí? deben de tener un territorio. Por ejemplo, el estado judío. Díganme dónde se encuentra el estado judío. Pues en ningún lado. ¿Ok? Porque el estado judío se encuentra donde se encuentran sus personas. Sin embargo, en la teoría, ¿sí? A través del conocimiento teórico, los expertos han dicho que todos los estados deben de tener un espacio geográfico que les permita poder obtener los recursos necesarios para su propia subsistencia. ¿Sale? Eso es lo que nos ayuda a determinar un estado. Razón por la cual muchos de los expertos también le han negado el carácter de estado a los judíos, ¿sí? Al estado judío. Los han llamado nación. ¿Sale? Digamos que es un concepto previo al estado. ¿De qué manera? Una nación es precisamente una organización humana en la cual le falta un elemento, pero tiene los otros dos, o tiene otros dos elementos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en el caso del Estado judío no tiene territorio, pero sí tiene un poder y sí tiene personas, que son los otros dos elementos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos ha permitido determinar precisamente el, la definición de Estado. Entonces, el territorio ya se volvió un elemento indispensable para la propia teoría del Estado. ¿Sale? Entonces,
debemos de tener un territorio, un espacio geográfico totalmente determinado. Acompañado de eso, ¿sí? Creo que ya no se ve. ¿Sí? Déjenme ver. Ahí está. ¿Sí? Organizada precisamente por un poder público, lo que yo les explicaba, si no, entonces no tendría autoridad. ¿Sale? Espérame, déjame terminar de escribir. Perdón, yo me voy a equivocar. Sí. Ahí está. Ahí está ya. ¿Sale? Esa es la definición precisamente del maestro Porrúa, Francisco Porrúa, de Estado. ¿Sale? Eso para él, o sea, para el maestro, es el Estado, precisamente. Nada alejado precisamente de la realidad. ¿Por qué? Porque precisamente el Estado es eso. ¿Sale? Es una organización humana que se encuentra sentada bajo un territorio determinado, organizada por un poder público con la finalidad de alcanzar un bien común. Sin embargo, aquí no les voy a dejar notar que el bien común va a variar dependiendo de circunstancias tales como el tiempo, ¿sí? Los intereses de los socios, o los intereses en este caso del Estado, ¿sí? También varían dependiendo de los alcances y de las metas logradas previamente, y de los demás y de otros elementos y circunstancias que permitan al Estado determinar precisamente su posibilidad de seguir existiendo. ¿Vale? Una de las definiciones más completas quizás para poder definir el Estado. Hasta aquí, chicos, ¿tenemos alguna duda? No, profe. Muy bien, voy a guardar el este, ¿sí? Y voy a agregar uno nuevo. Listo. ¿Sale? Bueno, ya que ya vimos precisamente esta parte, vamos a pasar a analizar ¿no? Ahí está. Derivado de todo lo anterior, precisamente, tenemos, o de la propia definición tenemos que ahí está, cómo se compone precisamente el Estado. ¿Sí? ¿Cuál es esta composición del Estado? ¿Sale? A ver, ya habíamos establecido precisamente que el Estado, ¿sí?, tiene un territorio, una población y un gobierno. ¿Sale? Ahora, la conjunción de los tres elementos permite a cada Estado funcionar completamente como Estado. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ponerlo en otro contexto. ¿Sale? Imagínense ustedes que en su casa, o bueno, con su familia, pero no su casa, faltase la casa precisamente. ¿Qué sucedería con eso? ¿Qué se imaginan que pasaría con su familia o con la familia que ustedes quisieran, ¿sí?, si no tuviera casa?
¿Seguiría siendo familia? Sí, profe. Muy bien, seguiría siendo familia, excelente, muy bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué seguiría siendo familia aún y con la ausencia del espacio físico? ¿Por qué? Puede ser por la relación sanguínea y Eso, sí, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Como que no estoy entrando en una contradicción. Ahora les voy a decir por qué. A ver, bueno, ya vimos que sin el territorio puede seguir existiendo el Estado. Oigan, pero un Estado puede existir sin poder, es decir, o sin gobierno. Es decir, vamos a imaginar en una familia X, ¿sí? Eh, Imagínense que por azares del destino, ¿sí? En esa familia X se quedan sin papás, sin papá y mamá. ¿Puede seguir existiendo esa familia? ¿Una familia puede existir sin papá y sin mamá? A ver, chicos, ¿qué piensan? ¿Puede existir una familia sin papá y mamá? sí puede, profe, pero estaría desorganizada. Como disfuncional a lo mejor. Podría ser algo, ¿no? A lo mejor que quede, como dices tú, fracturada, desorganizada, ¿no? Pero al final del día podría seguir existiendo, ¿cierto? Sí, Entonces, el gobierno, si no existe, podría seguir funcionando, ¿cierto? Imaginemos que tal vez sin papá y sin mamá, los hermanos mayores organicen las actividades de los hermanos menores. Puede ser, ¿no? Como se veía antes, por ejemplo, en los años 70, en los años 80, que a falta de mamá, a falta de papá, los hijos más grandes técnicamente se encargaban de la familia, ¿vale? Que eran las viejas costumbres, ¿no? Ok, muy bien, gracias chicos. ¿Y una familia existiría sin miembros? Es decir, sin personas. no. Claro que no, ¿verdad? Porque entonces ya no sería nada, no existiría nada. Entonces ustedes díganme, de los tres elementos que están en pantalla, ¿cuál es el elemento importante? Profe, ¿qué dijo? Es que como que se lo oyó un poco distorsionado. Ah, perdón, hijo. Que de los tres elementos que están en pantalla, es decir, de territorio, población y gobierno, ¿cuál es el elemento más importante? Población. Exacto. ¿Por qué? El Estado no existe sin población. ¿Sí? Díganme un Estado que exista sin población. Ninguno. En la historia se ha encargado de demostrarnos precisamente que la población no solamente es el elemento indispensable de toda sociedad, sino es el único elemento que no puede no existir dentro de la sociedad humana o dentro de la teoría del Estado para poder decir que existe un Estado. ¿Sale? O sea, no. ¿Por qué? Porque es precisamente la población, ¿sí?
¿Vale? Es eso precisamente, lo mismo que viene sucediendo con las personas morales particulares, ¿sí? ¿A qué me refiero con ello? Una persona moral, sin los socios, perdón, sin los socios, sin los trabajadores, ¿sí? No es una persona moral, no existe como persona moral, si no tiene trabajadores, si no tiene socios, ¿sí? Lo mismo el Estado no es Estado si no tiene población, ¿sale? Ahora se dan cuenta por qué el Estado, o sea, si ya concatenamos estos elementos, ¿por qué los estados dan a diestra y siniestra su nacionalidad? ¿Por qué? Por el hecho de que ustedes, vamos a imaginarlo, que tienen muy buena suerte, que yo sé que sí lo van a lograr, se van a otro país, ¿sí? A trabajar, ¿sí? Y allá, en ese otro país, conocen a la mujer de su vida y deciden formar una familia con esa mujer, ¿sí? ¿No creen precisamente que es muy irónico que la Constitución mexicana diga, a ver Javier y a ver René, ustedes junto con sus esposas, si tienen hijos, automáticamente son mexicanos porque tú Javier eres mexicano o tú René eres mexicano? ¿No creen que es muy irónico? O más, no es no irónico, sino más bien es como que chistoso y curioso a la vez. Es por eso, pero esa es la razón del por qué muchos países dan su nacionalidad por el simple hecho de haber nacido en su territorio. Así de simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estados no son nada sin la población. Nada, absolutamente. No importa dónde le busques, no son nada. ¿Quién le da vida, por ejemplo, a los órganos del Estado? Nosotros, las personas físicas. ¿Sí? Entonces, esa es la razón del por qué la población pasa a ser súper, súper importante. ¿Sale? Luego, ya que pudimos entender esto precisamente del Estado, ¿sí? Déjame terminar de escribir. ¿Sale? Concretamente, ya viendo qué tan importante es precisamente el Estado, ¿sí? Como un fenómeno y viendo su elemento importante, que es la población, ahorita vamos a analizar de manera rápida, precisamente, qué pasó con la evolución del Estado. Es decir, qué ha pasado con el Estado para llegar a lo que actualmente conocemos como el Estado democrático. Bueno, para empezar, para empezar, los diferentes estados que han existido en el mundo parten precisamente de lo que se conoce como las monarquías, ¿sí? Que es lo mismo, ¿sí? Que son los emperadores, que es lo mismo, ¿sí? Que los se conocen como los reyes, que es lo mismo que se conocen como los principados, ¿vale? ¿Por qué digo o hablo de todos estos, de todas estas formas o estas variantes? Pero déjenme lo que hubo bonito para que se vea bien chulo. Ya cambió. ¿Por qué? Porque todas ellas, ¿sí? Tienen como característica esencial que una sola persona detenta todo el poder, ¿sale? Es decir,
Es decir, un monarca detenta absolutamente todo el poder del territorio, ¿sí? Un emperador, igual. ¿Quieren ejemplos? Las coronas, la corona española, ¿sí? ¿Quién realmente tenía el poder? El rey español, no la reina, que yo creo que en esos tiempos la reina nada más era mero, mero adorno. Bueno, en ese tiempo la reina era un adorno realmente, ¿sí? Los emperadores, Augusto César, una sola persona que detentaba todo el poder, todas las funciones en una sola persona, ¿sí? Napoleón también, comandante francés, que fue solamente él y que dominó Francia, ¿sí? Esa es la característica precisamente de aquellos estados en los cuales solamente una persona es la que tenía o absorbía precisamente todas las facultades dentro de ese espacio geográfico, ¿sale? Esa era una de las cuestiones complicadas en ese tiempo, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sucedía precisamente con estas personas que contenían el poder? Obviamente, la mayoría de ellos comete o cometía lo que conoce como los abusos de poder, ¿sale? ¿Qué son estos abusos? Generalmente los abusos no devenían de quien haya originado el estado monárquico o el estado imperatorial, ¿sí? Ni el estado reinal, o sea, no, sino generalmente devenían precisamente de las descendencias, ¿sí? Alguna vez, no sé si ustedes alguna vez hayan escuchado la famosa teoría de la evolución de las formas de gobierno que manejó en su momento, en su primer momento Platón, y ya después la especificó un poquito más Aristóteles, ¿sí? En estas formas de gobierno, precisamente, o señalaba precisamente Aristóteles, vamos a irnos con él, que todas las formas de gobierno tienden a decaer, a perderse, precisamente en los abusos del poder, ¿sí? Y que eso es natural, totalmente natural para la forma de gobierno. ¿Por qué? Porque cada forma de gobierno, ¿sí?, va a llegar a un punto, un límite en el que sus elementos empiecen ya a desconocer las características propias de su grupo o del grupo que les dio el poder para sacar un beneficio propio, ¿sí? Es decir, no les va a interesar nada que no sea beneficiarse ellos mismos. Y derivado de esos beneficios, van a comenzar a cometer atropellos, cometer actos que pongan en peligro la integridad precisamente de las personas o de los miembros del territorio físico. ¿Sale? Precisamente eh, de esos errores, ¿sí?, generalmente las personas llegan a cansarse y llegan a modificar. ¿Sale? Entonces, déjenme meter el siguiente cuadro. ¿Vale? Derivados de esos errores o esos atropellos que comete el, ser, el rey, el monarca, el emperador, ¿sí?, cada uno de los estados va cambiando, precisamente. ¿Sale? Cada uno de los estados va sufriendo diferentes modificaciones y va alterándose
hasta llegar a la forma que él propiamente necesita, ¿sí? Por ejemplo, vamos a utilizar a nuestro querido México como el ejemplo base, ¿no? Cuando estábamos en la época prehispánica, había al final del día un monarca, ¿sí? Que eran precisamente los tlatoanis. Este grupo de personas, o estas personas, eran quienes dirigían precisamente a toda la población y los que tenían precisamente la dirección de todo el agremiado o toda la sociedad en ese tiempo, ¿no? Posteriormente, ¿qué pasó con nosotros? Llegan los españoles, inician las conquistas y cambiamos de forma de gobierno a una forma virreinal, es decir, donde hay un rey, o un cuasi rey, por si lo quieren llamar de esa manera, porque no era un rey, no gobernaba sobre el territorio. Bueno, realmente sí gobernaba sobre el territorio y hacía lo que su santa voluntad decía, pero técnicamente le daba respuesta al rey de España, ¿vale? Ahí tenemos dos formas de gobierno, una impuesta precisamente por la sociedad, es decir, la misma sociedad eligió que así se gobernara durante la época prehispánica, es decir, durante las grandes culturas de habitantes en México, y después una forma de gobierno impuesta a través de la conquista, de la derrota de las culturas, ¿sale? Que es precisamente la forma virreinal. Posteriormente, de esa forma virreinal, pasamos a la forma independiente, es decir, un México donde logra precisamente separarse de la corona española y obtiene precisamente su libertad. Ya tenemos un México nuevo, un México limpio. Y desgraciadamente empieza, como trata de empezar, con una forma de gobierno de imperatorial, es decir, a través del emperador Agustín de Iturbide, ¿sí? Trata precisamente de gobernar de esta manera México. Y empieza, y gracias a él nace por primera vez en el mundo de la historia mundial, mundialmente conocida, como dirá el Chavo del Ocho, este, inicia precisamente la era imperial de México, que no duró mucho, ya que Turbide los bancaron rápidamente y cambiamos a la forma de gobierno entre una mezcla entre presidencial, ¿sí? Y dictadora o monárquica. ¿Por qué? Porque el primer gobierno que fue presidencialista lo fue en el sentido estricto de la palabra, porque jamás se habló, jamás se estatuyó que el presidente tuviera otros órganos. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esto? O sea, el presidente llegó al poder, pero jamás dijeron que el presidente iba a tener un congreso, jamás dijeron que el presidente iba a tener un poder judicial, nada. Solamente llegó el presidente. Por eso es que cuando llega Guadalupe Victoria a la silla presidencial, es el primer presidente monarca de México. ¿Sale? Y hasta ahí le hago la narrativa de la historia, si no va a tardar un chorro de tiempo, pues ustedes ya saben que ya hemos cambiado de presidencialismo, del sistema liberal, del sistema centralista. Lo que cambiaban era nada más la concentración del poder, pero todos hablaban precisamente de que el presidente y otros órganos, ¿sale? Entonces, realmente, así es como los gobiernos cambian. Las formas de gobierno surgen dependiendo de las necesidades propias de cada país. No les digo cuáles son, ¿por qué? Porque cada país es diferente, ¿sí? Cada país tiene concretamente alguna característica inusual o usual que les permita determinar su sentido completo. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Muy bien.
Entonces, voy a pasar al último cuadro. Con la finalidad de afianzar precisamente que el gobierno no cambiara tan abruptamente entre uno y otro, se dejó el perfeccionamiento del Estado o de la forma de gobierno dentro del documento fundatorio del Estado. En el caso de nosotros, o sea, México, la Constitución mexicana, la Constitución general, nos establece que nuestra forma de gobierno es una república federal, ¿sí? Con ligeros tintes sociales para apoyar a la gente. ¿Qué decir que somos una república federal? Esto implica necesariamente que cada uno de los estados tiene cosas públicas, de ahí viene la palabra red pública, de red pública, cosa pública, es decir, el gobierno tiene bienes, tiene cosas propias, ¿sí? Federal, entre todas ellas o todos los miembros, ¿sí? Van a ayudarse y van a ayudar precisamente a un ente mayor que es la federación, ¿sí? En este caso el gobierno federal, y asimismo el gobierno federal ayudará a las entidades o a los miembros que formen parte de este sistema, o sea, de la federación. En razón de raíz del por qué nace precisamente de los impuestos federales la partida para los estados. O sea, ahí sí es como nace, por ese pacto federal. Entonces nuestra constitución dejó perfectamente dicho que que nosotros somos una república federal con ligeros tintes socialistas. Y muy ligeros tintes. Tales son el 123 de la propia Constitución, que totalmente es un tinte socialista en pro del trabajador. ¿Sale? La no retención del salario, salvo por determinación judicial, otro tinte totalmente socialista. ¿Sale? Entonces, ya que pudimos entender cómo cambian las formas de gobierno, déjenme salvar. Vamos con la tercera pizarra. Podemos entonces hablar de ¿vale? Lo cual es un nombre erróneo. ¿Por qué? Porque no podemos dividir precisamente los poderes. ¿Qué es lo que dividimos? Así es. El nombre correcto de la división de poderes, que es la base precisamente de las funciones de México, o sea, no podemos abordar el tema de las atribuciones del Estado mexicano si no conocemos precisamente de dónde vienen estas atribuciones, ¿sí? O cuáles son las atribuciones de cada uno de los miembros del Estado mexicano. Sale, llámese presidente, llámese Senado y llámese Poder Judicial. ¿Sale? O sea, no podemos hacerlo. Entonces, en realidad, en la definición teórica, se ha dicho que la división de poderes es un término totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque los estados, ¿sí?, tienen un solo poder, ¿sí? Y que ese poder se divide en diferentes facultades o diferentes funciones. ¿Sale? ¿Cuáles son precisamente las funciones que nosotros conocemos?
¿Sale? Estas son precisamente las funciones que nosotros conocemos. ¿Sale? Y cada una de ellas está encargada a una persona totalmente diferente. ¿Sí? O bien a un organismo totalmente diferente. Ahora bien, la función precisamente que más releva a todos, digan lo que digan, piensen lo que piensen, la función importante en todo el mundo es esta. Esa es la función primordial. Seguramente muchos de ustedes están pensando, bueno, pero entonces, ¿por qué antes todo el mundo decía que el presidente era la máxima figura, que el presidencialismo, que el presidente? Sí, bueno, eso se debe a que precisamente el Congreso, pues le hacía coro al presidente, nada más. 70 años de hacerle coro al presidente. ¿Qué pasó cuando los presidentes dejaron de tener control del poder legislativo, de la función legislativa? Se cayó precisamente ese sistema. ¿Vale? Dejó de funcionar el sistema presidencialista en México. Por lo cual se demuestra que México no es un sistema presidencialista. México es un sistema parlamentarista o legislativo, que es lo mismo, pero el caso es lo mismo, pero se le llama o se le conoce más bien como parlamentarista. ¿Sale? Bueno. Entonces, la función es la más importante, es la legislativa. Ok, pero ¿de dónde nace precisamente esta división de funciones o división de poderes? Se acordarán que por eso les comenté que Aristóteles había dicho que todas las formas de gobierno tienden a pasar a su estado, a un estado malo, un estado donde ya hay abusos, y después de ahí surgen precisamente otras formas de gobierno. Bueno, pues gracias a esta explicación que nos dio Aristóteles de decir que todos los gobiernos o todas las formas de gobierno evolucionan en sus formas negativas, es decir, todos los estados, todos los gobiernos siempre van a caer en la forma que no deben de caer, porque siempre llegará un punto en el que alguien hará o querrá muchas cosas. Entonces, a partir de ahí nacen las formas negativas. Entonces, una forma de contrarrestar esta situación que decía Aristóteles precisamente, ya que decía que cada forma de gobierno pasaba de la buena a la mala, de la mala a la buena, de la buena a la mala y de la mala a la buena otra vez. Es decir, era un ciclo interminable, como dirían en la película El Rey León, un ciclo sin fin. ¿Sale? Entonces, esto precisamente, ¿sí? O esa circunstancia, con la finalidad de evitar esa circunstancia, entonces muchos teóricos decidieron, ¿sí?, que cada función o cada poder, como ustedes lo quieren llamar, debía de estar separada y concentrada en personas totalmente distintas de una sola. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa entonces que las funciones jamás deben recaer en una misma persona.
deben de caer en diferentes personas o cuerpos, ¿sí? Al inicio de todo pensamiento, no puedo poner la flecha de la flecha. ¿Sale? Al inicio muchos teóricos, tales como Rousseau, Locke y Hobbes, señalaban que la mejor forma de dividir el poder era entre dos funciones que pudieran oponerse una a la otra. Sin embargo, esto no era totalmente viable. ¿Por qué? Porque dos funciones implicaban necesariamente que al llegar a un conflicto entre ellas, debería ser un conflicto eterno, ¿sí? Alguna de las dos debe de ceder o debería de ceder para poder romper con ese conflicto, pero si ninguna de las dos cedes, el conflicto se volvería eterno, ¿sale? Que un ejemplo burdo de esta situación, ¿sí? Son precisamente las peleas entre parejas. ¿Por qué? ¿Por qué se da la pelea? Porque no se ponen de acuerdo y la pelea jamás termina hasta que alguno de los dos cede, ¿sí? Hagan de cuenta que esa misma situación transpónenla al Estado, ¿sale? Es lo mismo, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría o qué sucedería si el Estado no tuviera dos funciones, sino tres? ¿Qué pasaría entonces en esas peleas? Alguno de los dos tendría que salir victorioso, porque el tercero le daría la razón a alguno de los dos. Y si se llegan a pelear los otros dos, siempre va a haber un tercero que tenga que dar la razón o tenga que justificar el por qué aparece esa, o el por qué precisamente aparece esto, ¿sale? ¿Por qué el tercero es el que le da la razón? Entonces, muchos teóricos consideraron que la forma de dividir al gobierno, o la forma de dividir al poder, como lo quieren llamar, con la función, en tres piezas, era perfecta. Porque en el momento de existir conflicto entre alguna de ellas, entre dos de ellas, la tercera puede resolver ese conflicto. Y no es hasta Montesquieu, cuando ya hablamos precisamente de esta forma tripartita de división de funciones, en la cual, pues obviamente todos conocemos que Montesquieu dijo que era el poder legislativo, ejecutivo, judicial, indicándole primero que la creación de las leyes le corresponde al legislativo, los asuntos de la corona le corresponde al ejecutivo y la facultad de decisoria y de resolución de los conflictos le corresponde al judicial. ¿Vale? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No, profe. Muy bien. Ya guardé el pizarrón. Voy a dejar de compartir. Stop share. Muy bien, chicos. Si no tienen alguna duda, de mi parte es todo. Nos estaríamos viendo el día jueves, ¿sí? Para darle continuidad a nuestro tema. Cualquier cosa, pues estamos ahí al pendiente. Recuerden que su examen es el siguiente jueves, o el jueves de la semana que viene, para que empiecen a repasar, ¿sale? Sí, profe, gracias. Cuídense, pórtense mal.